Bien, ¿cómo están nuevamente por aquí? Bueno, estando en esta cuarentena, estando en casa, vi el video del colega, el profesor que había creado un robot con su... y que le había creado un software para poder dictar clases de quechua. Entonces, eso me hizo recordar que vengo desarrollando una propuesta, recopilación de diferentes autores, eh, este pequeño librito, ¿no? Que acá está. Y quería compartir con ustedes, de repente les puede gustar, ¿no? Entonces, el título de este librito que yo escribí, que lo pueden observar, no es que escribí, sino que, claro, me he preocupado en buscar información en internet y le puse como nombre la creatividad como medio de enseñanza-aprendizaje. Eh, en la medida que yo iba trabajando, investigando, recopilando información en internet, con amigos, con colegas, vi que la creatividad era una de las formas de cómo enfrentar a la necesidad y no con el facilismo, ¿no? Porque muchos de nosotros, bueno, en todo caso yo la gente que he conocido, ¿no? Muchas veces han resuelto sus problemas económicos, diferente índole de problema con el facilismo. ¿Y qué es el facilismo? Es pues la corrupción, ¿no? Es el mentir, engañar para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces, frente a ello, yo me preocupé por qué se da eso en el Perú y vi que la creatividad, la innovación, ¿no? Sostenida de una identidad, sería pues la solución óptima a la necesidad. Entonces, que puede desarrollar capacidades, transformar a la persona y liberarla, ¿no? Cuando hablo de liberar, no hablo de la situación política, estoy hablando liberarla de su situación económica, ¿no? Porque bien claro dice, ¿no? La creatividad comienza en aprendizaje desarrolladora de capacidades y transformadora y liberadora. Que el prototipo del ser humano, del ciudadano, que enfrente a la necesidad, pero con creatividad. Y para eso debemos formar. Así que ese es el sentido de por qué yo empecé a escribir, recopilar información, preocuparme, ¿no? Entonces, ese es de ahí les va. Bueno, este librito yo pues lo dedico está dedicado a, al Perú, a mi madre y a mis hijas, ¿no? Le hago una dedicación. Y ahí, asimismo, ahí yo cuñé un pensamiento de Albert Einstein que me inspiró, ¿no? Y que hoy en día en esta pandemia, pues qué tan razón tenía él, ¿no? Entonces, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. Albert Einstein. ¿Eh? Albert Einstein. Yo creo que todo lo que ha dicho Albert Einstein es verdad y créanme que un hombre, un pensador del futuro, ¿no? Y
pues eso me despertó con mayor razón para buscarle por qué nosotros venimos recibiendo una educación y hay tanta gente que miente, tanta corrupción, tanta pobreza, tanta desigualdad. Los cerros están llenos de nuestra gente que no tienen los servicios, no viven como si no fueran seres humanos. Entonces, eso fue mi preocupación, ¿no? El por qué. Entonces, le he hecho una presentación. Bueno, yo no soy capacitador, no soy ponente, nada, simplemente soy un aficionado que busca el porqué de las cosas y por qué pasan las cosas. Y si les puede servir de algo, pues no quiero compartirlo, ¿no? Y si algo digo de más o que científicamente no está comprobado, pues me disculpan, ¿no? Porque es necesario que podamos compartir nuestras ideas para de repente por ahí podamos mejorar, contribuir en algo, ¿no? Bien, entonces le pongo ahí la creatividad como medio de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué va a ser este nuevo modelo pedagógico? Así le vamos a llamar. Empodera la identidad. ¿Por qué hablamos de identidad? ¿Por qué? Porque nosotros somos nacionalistas, pues tenemos que ser nacionalistas, porque se viene la globalización, los globalistas con los patriotas, entonces nosotros estaríamos dentro de los patriotas, ¿no? Por eso aquí hablamos de identidad. ¿Y por qué hablamos de identidad? ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden los valores, de las costumbres de nuestros padres, de ahí se desprenden los valores, por cual va a desarrollarse en el ser actitudinal, ¿no? Por llamarle ahora que llevamos el ser conceptual, el ser procedimental y el ser actitudinal. En este caso se llamaría identidad, ¿no? De nuestra costumbre, nuestros padres, nuestra herencia, ¿no? Nuestra religión, nuestra música, de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, las líneas de Nazca, por eso acá Cuño, Yola, ¿no? Donde lo vean en cualquier parte del mundo, al picaflor, al monito, la línea es de Perú. Ah, ya esos son peruanos. Entonces, una propuesta auténtica, ¿no? No es copia, pero que sí nos vamos a valer de pensadores pedagógicos como José Martí, ¿no? Entonces, eh, por eso hablamos de la creatividad, porque nosotros, bueno, especialmente yo, no voy a decir nosotros, especialmente quien les habla, cree en Dios, y según yo, pues que Dios me ha creado a su imagen y semejanza, porque así dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, si Él me ha creado, entonces yo puedo crear dentro del espacio que Él me permite, entonces puedo crear para mejorar mi vida, mi calidad de vida, ¿no? Entonces, porque soy semejanza a Él, entonces somos creativos y los peruanos con mayor razón, si nosotros revisamos el Internet, pues los peruanos somos lo máximo, ¿no? Lo que pasa es que nos ha faltado guiarlo, ¿no? Bien, entonces la invención, ¿no? Que podamos inventar, la innovación, que nunca estemos contentos con lo que tenemos, podemos mejorar. Eso va a permitir desarrollar las capacidades que va a transformar a la persona, ¿no? Y nos va a liberar. ¿Cómo podemos transformar la basura en algo útil, en algo tecnológico, tal como nos ha demostrado ya el profesor de Huancavenica, ¿no? Que más adelantito les voy a mostrar la foto y que eso me volvió a recordar, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Hasta aquel punto. Entonces, cuando decía de liberación, hablo pues de que nos va a liberar, ¿no? De la situación económica, ¿no? En que a veces, muchas veces nos encontramos. Bien, es una selección de varios autores que exponen sus ideas y prácticas libremente en Internet, lo cual debo agradecer a todos aquellos por sus aportes que permitieron darle vida a nuestra propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica tiene como finalidad formar ciudadanos empoderados bajo el enfoque innovador que busca resolver la necesidad mediante la creatividad. O sea, enfrentemos la necesidad con creatividad. ¿Ya? Pero que dentro de la formación tiene que haber equidad e igualdad de oportunidades, para que sea humanista, científico humanista, cuyos ejes son el pensamiento problemático,
pensamiento estratégico y el trabajo cooperativo e identidad. Cuando hablamos de pensamiento problemático, es lo que trabaja pues Cuba, ¿no? La enseñanza problemática. ¿Por qué? Porque todo es problema, ¿no? Todo es problema y hay que enfrentarla y resolverla. Pero, entonces, y cuando hablamos de pensamiento estratégico, pues entonces tenemos que planificar cómo solucionamos ese problema. Ahí entra la creatividad, ¿no? Pero que nuestro talento, nuestro pensamiento, ¿no? Que tenemos esa capacidad de repente no va a poder solucionar. Entonces tenemos que recurrir al directorio, ¿no? A la unidad, a la solidaridad, al trabajo cooperativo, a las inteligencias múltiples que diferentes personas tenemos y que todos podemos hacer un puño para resolver y enfrentarlo y resolverlo para bien, en beneficio de todos, ¿no? Por eso ahí hablo de trabajo cooperativo y que esto te ha sostenido por la identidad que nos permite de ser, los peruanos somos solidarios, ¿no? Colaboradores. Entonces, y nuestra identidad nos va a permitir tener valores para no caer en el libre albedrío, porque cuando hablamos de liberación podemos caer en el libre albedrío, ¿no? No debemos caer, tienen que haber normas de conducta, ¿no? Para que nos tracen un camino, un norte de bien, en beneficio de todos, ¿no? Es eso. El proyecto desarrolla las inteligencias múltiples, así como las capacidades, resalta su talento de acuerdo a las áreas establecidas, ¿no? Entonces, todos tenemos un talento, de eso hablamos. La propuesta permitirá que nuestros estudiantes se atrevan a dar el salto dialéctico, innovador, institucionalizando el día de la creatividad. Cuando hablamos, la propuesta permite, ¿no? Permitirá que nuestros estudiantes se atrevan a dar el salto dialéctico, innovador. Estamos hablando de que en el sistema, en la educación del Perú, pues nosotros tenemos el día del logro como nuestro día de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado. Para mí es el día de la imitación, porque todo eso fue creado, ¿no? El día de la imitación. Pero el ser humano, el niño, está mucho más allá. Puede ser capaz de muchas cosas. Entonces, yo indico de que se debe instaurar, institucionalizar el Día de la Creatividad. Pero nosotros tenemos que guiarle y firmar, ¿no? Modularlos a nuestros alumnos como guiadores que somos, ¿no? Entonces, porque si no pueden caer en el libre albedrío. Y aquí entran a trabajar los padres de familia. De eso se trata. Entonces, este proyecto educativo, modelo educativo y enfoque tiene que tener un sustento científico y está sustentado en la teoría martiana. ¿Qué dice Martí? En el pensamiento educativo martiano dice, la formación del hombre, ser humano, es concebida a partir del desarrollo de habilidades, ¿ya? Y competencias para la creatividad. Si nosotros analizamos lo que en esa época ya decía José Martí, el ideólogo cubano, ¿no? Decía de que la formación del hombre es concebida a partir del desarrollo de habilidades y competencias. Entonces nosotros estamos recién desarrollando el enfoque por competencias, que no es malo, que sí es bueno, pero que tiene su fondo, ¿no? Su fondo y sus objetivos ideológicos, políticos y globalistas, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar en otro tema, en otro videíto, vamos a hablar porque es importante, de dónde nace el enfoque por competencias, por qué se da, por qué se quiere estandarizar, por qué se va a globalizar, ¿no? Eso tiene su porqué, ¿ya? Entonces el enfoque por objetivos, mayormente desarrollaba habilidades, que con eso nos formaron. Y el enfoque por competencias que se está dando, entonces nosotros nuestra propuesta es enfoque creativo, pues donde ya nos desprendemos de la pobreza para ser realmente